Vamos a comenzar hoy viendo la parte de volumen en integrales dobles. Vamos a comenzar viendo un pequeño ejemplo de volumen en integrales dobles y luego vamos a pasar a ver la parte de integración triple. Lo de volumen en dobles es bastante sencillito, no nos va a tomar mucho tiempo de verlo y nos va a servir para dar una breve introducción a lo que nosotros estamos viendo o vamos a ver de triples. Así que vamos a empezar. Me confirman si les está apareciendo la pizarra, por favor. Sí, ya se está viendo, Luis. Gracias. Bueno, entonces vamos con volumen en integrales dobles. Bien, para esta parte de volumen en integrales dobles, no perdamos de vista lo siguiente. El proceso que vamos a hacer para calcular volúmenes va a ser aplicado a figuras en 3 dimensiones. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar superficies, lo que significa que todas las ecuaciones que le den a usted para calcular un volumen, tiene que tomarlas como superficies. Si son valores constantes para variables, recuerde que eso, visto como superficie, serían planos. Si son ecuaciones con 2 variables, donde le hace falta una, esas son las cilíndricas. Y si son ecuaciones con 3 variables, pues vendría siendo una cuádrica. Entonces aquí vamos a empezar a ver todo ese tipo de gráficas. Gráficas de las que nosotros vamos o hemos venido trabajando como planos, cilíndricas y cuádricas. De todas esas son de las que nosotros vamos a trabajar. Y particularmente, en el caso del volumen en dobles, nosotros nos vamos a fijar también en lo que antes veíamos de proyecciones. Al inicio del ciclo, nosotros nos enfocábamos en proyectar puntos, sacar la proyección de un punto sobre una recta o de una recta sobre otra recta o de un vector sobre otro vector. Veíamos ese tipo de proyecciones. Pues ahora lo que vamos a ver también son proyecciones de figuras tridimensionales sobre uno de los planos coordenados. Planos coordenados que pasarían a ser los típicos plano XY, plano XZ, plano YZ y esos que nosotros en su momento también vimos al inicio del ciclo. Bien, aterrizando un poco en la parte de integrales dobles, ¿cómo se calcula el volumen de una figura tridimensional usando integrales dobles? Pues se calcula mediante la integral doble sobre D. En este caso le voy a llamar yo D, o bueno, R le vamos a poner mejor. La integral doble sobre R, donde R, fijémonos bien, R va a ser la proyección del sólido tridimensional sobre el plano XY. Y en dobles siempre lo vamos a manejar así. En dobles siempre va a ser la proyección del sólido sobre el plano, específicamente XY. Ahora no se va a integrar un 1. Un 1 era cuando nosotros queríamos calcular área. Ahora en dobles, para calcular volumen, lo que vamos a hacer es integrar una resta de funciones, una resta de ecuaciones, lo pueden ver así también. Y esto les va a sonar a ustedes bastante, pero bastante parecido a algo que ya vieron antes. Y es que se va a terminar integrando lo que llamaremos la función superior menos función inferior. Esto es como cuando en cálculo integral usted calculaba áreas de regiones y para calcular áreas de regiones usted integraba la
función de arriba menos abajo o derecha menos izquierda, dependiendo el orden de integración que usted escogiera. Pues entonces aquí es algo similar, solo que lo va a ver desde el punto de vista de el eje Z. ¿Quién es la función superior en Z? ¿Quién es la función inferior en Z? A la función superior en algunos libros o documentos le llaman función techo, mientras que a la función inferior en algunos documentos le llaman también función piso. O sea, el techo de nuestro sólido menos el piso. Esa resta es lo que usted va a integrar. En esta resta lo que vamos a tener son expresiones donde la variable z va a estar despejada. Bueno, entonces eso es lo que va a integrar. ¿Cuál es la diferencia con lo que hemos trabajado nosotros antes? Pues primero que tendrán que dibujar una figura en 3 dimensiones. Tendrán que buscar la proyección de la figura o de la figura tridimensional sobre el plano XY. Y luego lo que van a plantear que es la función a integrar. Pues la función a integrar tiene que plantearlo usted. La función techo de su sólido menos la función piso de su sólido. Vamos a ver un ejemplo para que vayamos entrando en materia de cómo calcular este tipo de volúmenes. Y el ejemplo dice calcular el volumen del sólido acotado por, y nos dan varias ecuaciones, y igual a x cubo, z igual 4, z igual 0, x igual 0 y también y igual 8. Usted las puede graficar en el orden que le parezca conveniente. Puede comenzar graficando cualquiera de las curvas que usted quiera, cualquiera de las superficies en este caso, cualquiera de las superficies que usted quiera. Pero yo le voy a recomendar desde ahorita, y esto no solo va para dobles, sino también para triples, perdón. Comience graficando de preferencia sus superficies cilíndricas, si es que las tiene, o sus superficies también cuádricas. Cualesquiera de las dos superficies que he mencionado, cilíndricas o cuádricas, son convenientes de ser las primeras en graficar. Y por último, deje los planos, si es que tiene. Si le aparecen planos que graficar, déjelos por último. Y cuando le toque graficar planos, trate de no graficar los planos como normalmente nosotros lo vimos en su momento, ¿no? Graficando un cuadrado, rectángulo o un paralelogramo en general. No lo grafique así, sino que los planos trate de verlos más que nada como el tipo de corte que le hace el plano a su cuádrica o cilíndrica según cuál sea la que tenga. Bueno, entonces vamos a comenzar acá graficando nuestra cilíndrica. La cilíndrica en este caso es y igual x cubo. Así que ustedes tienen que graficar esta, y igual x cubo. Es una cúbica y esa cúbica nosotros la vamos a extender. Si hacemos memoria para graficarla, la vamos a extender a lo largo del eje Z. Así que vamos a comenzar graficando esta superficie. Hacemos el dibujo de nuestro sistema tridimensional. Voy a hacer por acá. Y por favor, tome en cuenta lo que le digo. No se trata... ¿Qué pasó? Ah, no les había cargado quizás. Era y igual 8, si no me equivoco. Les lo voy a poner nuevamente. Creo que no les había cargado. Ahí está. Era y igual 8. Creo que esa es la que no le salía, ¿verdad? Sí, ok. Ahí están. Y igual x cubo, z igual 0, z igual 4, x igual 0 y y igual 8. Este ejercicio que voy a hacer ahorita está planteado en el libro de SIL en el tema de integrales triples. En el libro de SIL no es un ejemplo, es un ejercicio de la guía y está está planteado para que uno lo resuelva en triples. Sin embargo, es un ejercicio cuyo dibujo sale relativamente tranquilo
y me parece un buen dibujo para abordar este tema de integrales dobles. Así que lo vamos a plantear, luego usted lo resuelve y comprueba el resultado que yo le voy a proporcionar. Bueno, entonces vamos a comenzar primero graficando, les decía, la cúbica. Y igual x cubo, que es la primera de las curvas que nosotros tenemos. La voy a anotar por aquí otra vez. X igual 0. Creo que la otra era z igual 0. Z igual 4 y Y igual 8, si no me equivoco. Ahí está. Vamos a comenzar graficando la cúbica. Para los sólidos no es necesario, óigalo bien, no es necesario que usted haga un gran proceso o las tablas de datos para que usted saque las gráficas, de su sólido. No es necesario hacer tablas de valores. Lo que es necesario es que a la hora de hacer la gráfica de sus diferentes superficies, trate de dejar marcados algunos puntos importantes que ustedes hayan tomado en cuenta para graficar. Por ejemplo, acá, para graficar la cúbica, que es la que nos conviene hacer primero, voy a darle a X el valor de 2. Sabemos que pasa por 0, 0. Si X vale 2, por ejemplo, si X vale 2, Y vale 8. Entonces vendría quedando, vamos a ver, 1, 2. Vamos a tomar una escala de cada cuadrito en Y, que sea una unidad. Por acá. Y igual 8. Bueno, aquí tendríamos la cúbica o una porción de la cúbica. Y ya está. Alguien dirá, mire, y no es necesario hacer la parte negativa, es decir, la que viene acá. Recordemos que una cúbica lleva, cuando uno se le enseña en cálculo diferencial, le dicen que tiene forma de silla, ¿verdad? Por la curvatura que lleva. Entonces, en 0, 0 cambia de curvatura, pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Pero en este caso, vamos a empezar haciendo solo la parte positiva y después vemos si necesitamos la parte negativa. O si es que forma parte de nuestro sólido. Vaya, esta es una porción de la cúbica. ¿Por qué la he dibujado hasta este punto y por qué no la he hecho más grande? Pues porque también una de las delimitaciones de mi sólido me dice Y igual 8. O sea que voy a graficar hasta que Y valga 8. Y cuando X vale 2, la cúbica toma en Y el valor de 8. Así que no me puedo pasar de ahí. Y igual 8 es una delimitación que tenemos. Lo voy a hacer aquí, me pone una línea. Así que aquí tenemos ya una delimitación en Y igual 8. Las cilíndricas se extienden, se hacen crecer o se alargan, como le quiera llamar usted, en el eje de la variable que no aparece en la ecuación. En este caso, en la cilíndrica no aparece la variable z, por lo tanto, vamos a hacer crecer nuestra cilíndrica en el eje z. ¿Cuántas unidades? Pues para saber cuántas unidades lo vamos a hacer crecer, notemos que hay una delimitación que nos dice z igual 4. Aquí está, z igual 4. Ese z igual 4 nos da la pauta para saber que nosotros, la cilíndrica, solo la vamos a subir 4 unidades en z. Entonces venimos, voy a tomar en z una escala de 2 cuadros por unidad, solo para que se vea un poco mejor ahí el trazo. Y voy a hacer de cuenta y caso que aquí está el 4 en z y aquí unimos. Ahí tendríamos ya levantada nuestra cilíndrica. Hasta 4 unidades en z, pues porque ya me dan una delimitación de z igual a 4 unidades. Por eso la levanto hasta ahí. Después, el z igual 0 lo que me dice es que no me voy a pasar de los octantes superiores. No voy a graficar nada que esté en la parte de z negativo. Z igual 0 me está diciendo en este caso, como tengo Z0 y Z igual 4,
dos valores de Z que van de T0 hasta un valor positivo, entonces la parte negativa en Z, ahí no va a ir nada de la gráfica, porque alguien podría estar pensando en extender. Alguien podría estar pensando en extender esta cilíndrica hacia abajo, porque recordemos que se puede extender en ambas direcciones. En este caso no conviene, pues porque el ejercicio me habla de que voy a estar entre Z igual 0 y Z igual 4, o sea que es arriba. Cuando ya tenemos esto, tomemos en cuenta que también hay una delimitación que nos dice X igual 0. X igual 0 es el plano YZ. Ese X igual 0 nos indica que no me voy a poder mover hacia los octantes traseros. Entonces voy a trazar aquí una línea horizontal. Terminaríamos formando una figura más o menos de este tipo. Acá. Ahí estaría ya nuestro sólido delimitado. En el caso de esta pared que voy a sombrear en color celeste, este sería el plano Y igual 8. Para el plano Y igual 8, recordemos que ubicábamos el valor de 8 en Y, y a partir de ahí trazábamos paralelas a los ejes X y Z, que son en este caso los que no están en el plano, y ya terminamos formando nuestro plano. Aquí yo voy a graficar del plano nada más lo que necesito, lo que me termina formando y cerrando nuestro sólido. Mientras que en la parte superior, acá en la parte superior, lo que estoy sombreando en color verde, es el corte que le hace el plano Z igual 4 a mi cilíndrica. Es el corte que le hace el plano Z igual 4 a la cilíndrica, teniendo en cuenta que además la cilíndrica no se va a pasar de X igual 0. Entonces, por eso es que no tomamos nosotros la parte negativa de la cilíndrica, porque si tomáramos la parte negativa, tendríamos algo así. Tendríamos que hacer la parte negativa de la cilíndrica hacia atrás, pero eso no tengo ninguna delimitación de dónde va a terminar. No hay ningún valor de Y negativo que me diga hasta dónde voy a terminar de hacer esa gráfica. Entonces, quedaría un sólido infinito. Así que solamente vamos a trabajar con esa parte que está graficada. La pared del lado derecho es el plano azul. La pared superior, en este caso el techo, es el plano verde. Cortado, pero es un plano. Es una porción del plano, es la porción que está cortando a la cilíndrica. En la parte delantera, si lo queremos ver así, va la propia cilíndrica, la curva de la cilíndrica es la que va en la parte delantera del sólido. La parte trasera del sólido es el plano YZ, es cuando X vale 0. Y el piso del sólido, vendría siendo el plano Z igual 0. El piso sería esto que voy a sombrear en negro. Esa parte sería el piso del sólido. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. Bueno, entonces, ¿cómo plantearíamos esto? El volumen.
Para plantear el volumen, pues estaríamos integrando la integral doble de un 1 DDA. No, perdón, no es un 1, es de área. Para el volumen sería la integral doble de un DDA. Ahí usted escoge el orden de integración que quiera. Tenemos que plantear la región, que es la proyección del sólido sobre el plano XY. La proyección del sólido sobre el plano XY. Entonces, tienen que hacer el dibujo de dicha proyección. Sacamos el eje Y, sacamos el eje X. Al proyectar el sólido sobre el plano XY, pues el dibujo vendría siendo más o menos así. Tenemos la recta Y igual 8. Y pues la porción de la cúbica, ¿no? Que va abarcando esa recta. Así que sombreamos, esta cúbica es en X igual 2. No es necesario hacer las proyecciones a escala, pero sí que conserven la forma original de la región. Y además, aunque no vaya a escala, pues colocarle los puntos, así como yo le he colocado que en X vale 2 y en Y vale 8 para saber de dónde a dónde está delimitada. Si usted plantea las integrales en una evaluación sin haber hecho el dibujo o sin haber hecho la región de proyección, eso está malo. Por más que la integral la calculara bien, por más que los límites estén bien, si no lo justifica graficando correctamente la región o el sólido, eso está malo. Simple y sencillamente porque es imposible que usted saque los límites de integración bien si no ha dibujado bien el sólido o no ha dibujado bien la región. Ahí no hay justificación. Entonces acá solo tenemos que escoger nuestro orden de integración. Por ejemplo, como hoy no tienen muchas ganas de hablar, vamos a ver. Vamos a poner el orden de integración vertical acá con el rectángulo representativo. Tomamos el rectángulo representativo vertical. Al tomarlo vertical, estamos hablando del orden de y de x. X va de 0 a 2 y la y iría de la curva, que en este caso es la cilíndrica o la cúbica, y igual a x cubo. Entonces iría de x cubo a 8. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a integrar? Función piso menos función techo. Perdón, al revés, función techo menos función piso. En este caso el techo es z igual 4, el piso es z igual 0. Y ahí tenemos ya la integral que ustedes deberían de calcular. No, no, Juan Carlos. Eso lo vamos a observar más claramente en el siguiente ejemplo, que es de triples, porque la proyección en algunos casos puede ser la parte de abajo de su sólido, pero en otros casos no. Recordemos que era en el fondo la proyección, en el caso de un vector sobre otro. La proyección, por decirlo de una manera no tan matemática, la proyección es que usted agarre su sólido y lo contraiga o lo aplaste con respecto a un plano cartesiano. Es como agarrar todo este dibujo y aplastarlo con respecto al plano XY, o sea, hacia abajo. ¿Y qué figura le quedaría si usted lo aplasta todo y si eso fuese un aplastamiento perfecto? Pensemos, por ejemplo, en una lata. Si usted agarra una lata de soda o de jugo y lo aplasta hacia abajo, lo ideal o lo que nosotros nos imaginaríamos en condiciones perfeccionistas es que al aplastar una lata, el cilindro pasara a ser un círculo, ¿no? Pasara a ser una figura circular. Obviamente eso sufre deformaciones ya en la vida real, en la vida cotidiana, pero por eso digo, en condiciones ideales, si nosotros contraemos o aplastamos una figura hacia un plano, pues ahí vemos qué forma se nos da al hacer eso. La otra manera de verlo, que es como uno normalmente lo plantea en vectores, es viendo la sombra que genera el sólido sobre el plano cartesiano en cuestión. Por poner un caso, usted puede tener, por ejemplo, un contenedor que tenga forma cilíndrica inicialmente y de repente se va pando, por poner una situación, hace algo así. Imagínense un contenedor bien extraño, tiene una forma cilíndrica y luego se va pando. Entonces, cuando uno proyecta todo esto hacia abajo, el dibujo del sólido abajo solo es esta parte de la circunferencia.
pero todo esto termina generando una gran sombra, todo el dibujo termina generando una sombra sobre el plano XY. Entonces, esa sombra generada sobre el plano XY es lo que nosotros vamos a conocer como proyección. En el siguiente ejemplo, repito, en el siguiente ejemplo que veremos en integrales triples, ahí vamos a trabajar con un sólido donde se va a poder ver que las proyecciones no siempre son las partes del sólido dibujadas en el respectivo plano cartesiano. En este caso muy particular, porque es un ejemplo bien sencillo y porque justo si usted lo nota, cuando usted contrae todo su sólido hacia abajo, pues lo que le queda es el mismo piso, digamos así, de su sólido. Pero es un caso muy particular. El volumen debería dar, si no me equivoco, 48. 48 unidades cúbicas, creo que da. Exacto, Leonardo. Los límites de integración salen de la proyección, los límites de integración salen de la proyección y las funciones a integrar, función techo menos función piso, salen del sólido. Las funciones a integrar son despejando z de su función superior e inferior en el sólido y los demás salen de analizar, como ya hemos venido viendo, pues la región. Ok. El 4 menos 0, lo que pasa es que como lo que se integra es la función piso y la función techo, haciendo la resta, la función techo menos la función piso, o función superior menos función inferior en su sólido. Entonces, en este sólido, el techo del sólido está dado por el plano z igual 4, mientras que el piso está dado por z igual 0. Por eso es 4 menos 0, techo menos piso. Caso muy particular aquí que lo que se está integrando son valores constantes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si en el techo estuviera, en vez de un plano, estuviera una esfera o una porción de una esfera, por poner un caso, entonces la parte que se integraría es eso, es la ecuación de una esfera despejando z y así. Hay que ver qué funciones o superficies son las que se tienen arriba y abajo y esas son las que se utilizan como piso menos techo. Obviamente despejando Z. ¿Alguna otra pregunta? Verifiquen que da 48. Bueno, ok, entonces ahí estamos bien. 48, lo voy a poner por acá. La respuesta es 48 unidades cúbicas.
Ok, perfecto. Bien, bueno, pues esto es lo que se hace al calcular volumen en dobles. Sin embargo, el método de cálculo de volumen en integrales dobles no es, ¿cómo les dijera? No es tan usado ya en la práctica, pues porque para eso están el volumen en triples. Además que en muchas ocasiones, eh, trabajar con una integral doble para calcular volumen es un poquito más complicado que trabajar con una integral triple para calcular volumen. A veces por el planteamiento y a veces porque también en triples puede uno jugar con las ecuaciones y pasarlas a otros sistemas de coordenadas que se pueden volver más fáciles de trabajar. En este caso en particular que hemos visto, pues la doble no queda para nada complicada, se resuelve bastante, pero bastante sencilla, ¿no? Bien, vamos a dar paso entonces a las triples. Bien, cuando hablamos de integrales triples, pues simplemente hablamos de una integral de la integral de la integral, tres integrales, de una función de tres variables. Aquí las funciones tienen que ser de tres variables, f de x, y, z, d de v. Y la integral triple es sobre una región D. En este caso, la región D es un sólido, o sea, es una figura tridimensional cerrada, es un sólido. Ahora no es proyección, no significa que no vamos a trabajar con proyecciones, pero de entrada una integral triple se plantea no sobre una región en 2D, sino sobre un dibujo o un sólido en tres dimensiones. Así que este D para una integral triple significa sólido. Si particularmente nosotros queremos usar triples, no para calcular la integral triple de una función cualquiera, sino para calcular volumen, entonces para calcular volumen tenemos esta fórmula. La integral triple del sólido D al que le vamos a calcular el volumen de un 1 d de v. O sea que en triples lo que nosotros vamos a terminar integrando es un 1. Es parecido a cuando calculábamos áreas en dobles, que integrábamos un 1, pero aquí es cuando se trata de volumen. Y el d de v, ¿qué significa? En áreas, el d de a era diferencial de área y significaba producto de dx de y o de y de x. En volumen, el d de v, bueno, no en volumen, en triples, mejor dicho, porque d de v se utiliza tanto cuando es volumen como cuando no es volumen, sino una integral triple cualquiera. El d de v significa producto de tres diferenciales. Y hay varios casos. Puede ser de x de y de z, de x de z de y, puede ser de y de x de z, puede ser de y de z de x, puede ser también de z de x de y, o puede ser también de z de y de x. ¿Qué quiere decir esto? Esperaría que ya les hayan cargado los 6. Estos son los famosos 6 órdenes de integración que existen en una integral triple para calcular la integral de una función, sea de volumen o no. Estos son los 6 órdenes de integración que se pueden plantear para una región que sea en integrales triples. Es muy común en los exámenes parciales finales de esta materia, o bueno, lo era antes de todo esto de la pandemia, que aparecieran ejercicios donde se le pide plantear los 6 órdenes de integración y calcular de esos 6 uno, donde ese uno ya le decían cuál es el que iba a calcular. Entonces era un ejercicio casi seguro de examen parcial final. En el caso particular de este ciclo, es casi seguro que uno así no le va a venir, pero sí le pueden indicar, vaya, mire, de los 6 órdenes calcule este, pero no que los plantee todos. Nosotros en el ejemplo que vamos a comenzar hoy y vamos a terminar la próxima clase, sí vamos a plantear los 6, pero es más que nada para que vea las diferentes dificultades con las que se puede uno encontrar cuando uno tiene que plantear los diferentes órdenes, porque no se sabe en el examen con qué le van a salir, o sea, cuál le van a pedir. Lo más seguro, o lo seguro, mejor dicho, es que no le van a pedir todos, pero para estar ahí pendientes
y no equivocarse mucho, pues vamos a nosotros a calcular los 6. Entonces ahí tenemos los 6 órdenes de integración que se pueden aplicar a una integral triple. Y las integrales triples se pueden calcular en 3 sistemas diferentes de coordenadas. En rectangulares, que son las que hemos venido trabajando siempre. En coordenadas cilíndricas. Cilíndricas es pasar de rectangulares a las llamadas coordenadas polares, solo que a nivel tridimensional a las polares se le agrega una tercera variable y esas 3 ya se llaman cilíndricas. Pero las cilíndricas son simple y sencillamente las mismas polares que ya vimos, solo que agregándole una coordenada más. Y por último tenemos las coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas. Cada una tiene su particularidad. Vamos a dedicar lo que resta de la clase de hoy y la próxima sesión a ver las integrales triples en rectangulares y a comenzar las cilíndricas. Y después la próxima semana veremos las esféricas. Bueno, entonces comenzamos con coordenadas rectangulares. Aquí no hay mucho que decir sobre coordenadas rectangulares, es decir, no hay ninguna fórmula que yo les tenga que dar, no hay ninguna ecuación que tengamos que aprendernos, no hay nada particular que tengamos que ver, más que simplemente calcular la integral triple para una función dada o calcular una integral triple para volumen a partir de un sólido que ya nos den acotado a nosotros. O sea, no hay nada que venir a hablar aquí de teoría, por decirlo así. Simplemente meterle mano a los ejercicios. Entonces vamos a plantear un primer ejercicio. El ejercicio que vamos a trabajar es el siguiente. Expresar los 6 órdenes de integración del volumen del sólido acotado por, y nos dicen z más x cuadrado igual 9, x más y igual 9, z más 3y igual 9, y además el primer octante. Es muy habitual ver ejercicios donde a uno le dicen que grafique un sólido en algún octante específico, así que hay que tener a la mano esa clasificación de los octantes que ustedes vieron en álgebra vectorial. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué tipo de gráficas son las que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué tipo de superficie tenemos?
Planos y una cilíndrica. ¿Y la cilíndrica qué forma tiene? ¿La cilíndrica qué forma tiene? Es una parábola, correcto. Se trata de una parábola. Así que vamos a dibujar dos planos, el x más y igual 9, el z más 3y igual 9, una cilíndrica denotada por una parábola, el z más x cuadrado igual 9, y el primer octante. Cuando nos dicen primer octante, pues entonces, aunque no nos dan ecuaciones, pues deberíamos tener en cuenta que se trata de tres planos, ¿no? Porque el primer octante siempre nos delimita a tres planos, las tres caras de los planos cartesianos, y solo varía el signo de los ejes con el cual nosotros lo vamos a tomar. Entonces vamos a proceder a hacer el dibujo de este sólido. Dibujamos los ejes y lo primero que vamos a hacer es dibujar, como ya lo dije antes, es una sugerencia, no es que siempre lo tengan que hacer así, pero vamos a dibujar nuestra cilíndrica. En este caso, la cilíndrica es una parábola que pasa por 9 en el eje Z, ya que la ecuación de la parábola es de la forma Z más X cuadrado igual 9. Y después, para esta parábola, bueno, si X vale 0, Z vale 9. Y si Z vale 0, X vale más menos 3. Así que ubicamos el más menos 3. Aquí tendríamos 3 en X. Y el menos 3 no lo vamos a graficar porque como nos dicen que es el primer octante nada más, no lo graficamos porque estaría fuera de él. Entonces ahí tenemos ya nuestra parábola. Esta parábola la vamos a extender en Y. La vamos a extender en Y pues porque es la variable que no aparece en la ecuación. Y luego al extenderla en Y, pues tenemos que definir ahí cuántas unidades lo vamos a extender, pero inicialmente podemos extenderla a la cantidad de unidades que nosotros queramos y no pasa absolutamente nada. Lo extendemos así y solo para que veamos cómo se nos va a formar nuestra figura, tenemos esto. Nos quedaría una figura más o menos así. Acá, por acá. Esto es lo que nos quedaría como una especie de portería, digámoslo así, cuando nosotros extendemos la parábola delimitada solo para el primer octante. La porción de la parábola solo para el primer octante.
Bueno, una vez dibujada ya la parte de la cilíndrica extendida, vamos a dibujar los planos. Vamos a comenzar graficando el plano X más Y igual a 9. Y recordamos cómo se grafica un plano. Para un plano que tenía dos variables, porque estos no son constantes, como el ejemplo anterior, para un plano de dos variables graficábamos los interceptos con los ejes o dos puntos cualesquiera, los uníamos y los extendíamos a lo largo de la variable que no aparecía en la ecuación. En este caso, los extendíamos a lo largo del eje Z. ¿Y dónde corta este plano a los ejes X y Y, que son los que están apareciendo? Los corta en 9. Entonces vamos a buscar 9 en Y. Por aquí está 9 en Y. Y vamos a buscar 9 en X. Aquí está 9 en X. Aquí estaríamos nosotros trazando una recta que une estos dos puntos. Y luego, siguiendo con la forma como graficábamos los planos, extendemos en Z y unimos y ahí estaríamos haciendo el trazo completo de nuestro plano. Así es como muchos dibujan los sólidos, en el sentido que van dibujando de la manera más completa posible cada una de las superficies que aparecen en su ejercicio. Pero, repito, no se trata necesariamente de graficar formal y completo un plano, por ejemplo. Se trata de graficar el corte del plano con las otras superficies, porque si nos ponemos a graficar un montón de paralelogramos por cada plano que nos sale, el dibujo nos va a quedar como usualmente queda en GeoGebra, el montón de superficies interceptadas y no se va a distinguir bien cuál es el sólido. Si usted en un examen hace un dibujo y empieza a hacer el montón de trazos de planos y no termina de definir ni de borrar lo que no necesita y no define bien su sólido, va a estar malo. Así que por favor haga bien ahí la delimitación de su superficie. En este caso, repito, así es como normalmente uno lo dibuja, pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa el corte que hace el plano con la cilíndrica. Entonces el corte lo hace en un punto arriba en la recta horizontal en 9, en roja, la recta roja en 9, y en un punto en la parte de la recta que pasa por X igual 3 de color rojo. Y como la superficie horizontal es cilíndrica, entonces viene aquí y el corte es en forma de parábola. Aquí está. Y esta pequeña porción que voy a sombrear yo en verde es el corte. Solo eso sombreado en verde es el corte del plano con la superficie cilíndrica y en el primer octante. Solo esa parte sombreada. Entonces, ¿qué pasa con lo demás del plano? Lo demás del plano no interesa y el resto del plano nosotros tendríamos que borrarlo. No significa que usted tenga que hacer todo el plano, sombrear la parte que va a ocupar y luego borrarlo. Si usted lo identifica de una sola vez, puede solo graficar la parte que necesita sin necesidad de tener que borrar muchas cosas. Ahí está. Ahí está ya delimitado nuestro plan. No sé si hay alguna pregunta con ese corte, con esa pared en color verde que se ha graficado.
Sí, sí, es por la curvatura, Alejandra. Es por la curvatura nada más. En realidad, casi todos los cortes que uno haga de planos van a llevar una cierta curvatura así, como que fuera parábola, elipse, circunferencia, que son las típicas curvaturas que uno ve, ¿verdad? Va a ser raro encontrar alguna curva un poco más exótica, digamos. Entonces, siempre van a ser curvas así. Bien, veamos ahora el otro plano, porque aquí todavía hace falta borrar el excedente de la cilíndrica, porque hay cosas de la cilíndrica que probablemente no usemos. Pero si no colocamos el otro plano, pues no vamos a saber cuál es la figura en sí con la cual vamos a trabajar. Y el otro plano es z más 3y igual a 9. Z más 3y igual a 9. Entonces, para graficar ese otro plano, ¿qué pasó? Ah, no, nada. Para graficar ese otro plano, lo mismo, buscamos los interceptos con los ejes que aparecen en la ecuación, en este caso con z y con y. Si y vale 0, z vale 9, ya tenemos ese punto. Y si z vale 0, y vale 3, pasa por acá. Unimos esos puntos y si quisieran graficar el plano, pues este plano se extiende paralelamente al eje X y vendría algo así, ¿no? Ahí tendrían el dibujo formal, por decirlo de alguna manera, del plano, pero no estamos interesados en eso, estamos interesados en el corte de ese plano, estamos interesados en el corte de ese plano con nuestra cilíndrica. Entonces venimos nosotros y nuevamente marcamos los puntos de corte con la cilíndrica y hacemos la curva, siempre siguiendo la forma de que va a tener de parábola, porque al final el corte lo está haciendo uno justo sobre la extensión de una parábola y borramos el excedente del plano. Borramos lo que no necesitamos y empezamos a borrar el excedente también de nuestra cilíndrica. Lo que no vamos a usar de la cilíndrica, que sería una porción a la izquierda y una porción también a la derecha. Terminamos de borrar esto y ahí tendríamos ya definidos nuestro sólido. Esa parte azul o celeste, como lo queramos ver, es el corte de nuestra cilíndrica con el plano z más 3y igual 9. Vendría siendo como una pared lateral de nuestra figura inclinada. Es una pared que está inclinada y que tiene forma de parábola al final, ¿no? En uno de sus bordes. Así que ahí tendríamos ya nuestro sólido. La pared verde y azul, pues son las paredes inclinadas laterales de nuestra figura. ¿Preguntas?
Preguntas. Preguntas. ¿Cómo sé qué parte borrar? Lo que sucede, Juan Carlos, es que recuerde que estamos buscando un sólido que esté encerrado por tanto el plano verde o el corte azul y la cilíndrica. Es decir, tiene que ser todo lo que quede encerrado entre esas paredes, entre comillas paredes, porque no es tal cual así paredes, pero todo encerrado entre esas superficies. Entonces, la parte que tenía yo a la izquierda, que era una parte de la cilíndrica, esa pues no está siendo acotada por el plano verde, entonces está de más. Y lo que tenía a la derecha del plano verde no estaba siendo acotado por el plano azul, entonces también está de más. Lo que he dejado es justamente lo que está encerrado por los dos planos, azul, verde y la cilíndrica. Ahí es donde uno sabe qué borrar. Bueno, cuando ya tenemos dibujado y comprendido nuestro sólido, ya está delimitado y todo, y tenemos claro por sobre todo cuáles son las paredes laterales, cuál es la parte de abajo, cuál es la parte de arriba, cuál podría ser la parte trasera de nuestra figura, todo eso mentalmente, obviamente. Si ya tenemos claro eso, pasamos a la siguiente parte. La siguiente parte tiene que ver con... en este caso no importará porque vamos a hacer los 6 órdenes de integración, pero si a usted le piden en una evaluación un orden específico, si a usted le piden, por ejemplo, calcule el volumen de este sólido en el orden de X, de Y, de Z, por ponerle un caso. Si le piden el orden de X, de Y, de Z, usted tiene que proyectar este sólido sobre uno de los planos coordenados. En dobles se proyecta siempre sobre el plano XY, como lo vimos en el ejemplo pasado. Pero en triples usted tiene que proyectar sobre uno de los planos coordenados y no es el plano que uno quiera. No hay uno fijo y no es el plano que uno quiera, sino que todo va a depender de cuál sea el orden de integración que usted va a usar o que el ejercicio le pida utilizar. Me remonto a los 6 órdenes que puse antes. ¿Cómo saber cuál es la proyección que uno va a usar? Fíjese bien en el orden de integración que quiere sacar o que le dicen que va a sacar y entonces usted marca las dos variables que aparecen de último en su orden de integración, es decir, estas que estoy marcando yo aquí. Fíjese en esas dos variables. Sin importar el orden en que aparezcan, quién va primero, quién va de último, fíjese en las dos variables que aparecen. Y esas dos variables son las que le van a decir a usted en dónde es que va a ver la proyección de su sólido. En el ejemplo que yo le decía, de X, de Y, de Z, de Y, de Z son las últimas dos, entonces usted proyectaría en el plano de Z. Si usted escoge, por ejemplo, el de Z de Y de X, entonces usted proyectaría en el YX. Todo tiene que ver con las últimas dos variables que usted tiene en su orden de integración. Esas son las que le va a decir a usted en cuál va a proyectar.
Y como no importa, como ya lo dije, el orden en que le aparezca, de entrada usted puede notar que en esta lista de los 6 que he puesto, los primeros 2 en las últimas 2 integrales tienen Y y Z, cambiados de orden, pero tienen Y y Z. O sea que los 2 primeros órdenes que he puesto se van proyectando en Y, Z. Los segundos 2 órdenes que he colocado terminan en XZ, cambiado de orden, pero terminan en XZ, lo que significa que usted va a proyectar en XZ. Y los últimos 2 terminan en XY, entonces usted va a proyectar en XY. Conclusión, son 3 proyecciones diferentes en cada uno de los planos coordenados. Y dónde va a proyectar depende de cuál sea el orden de integración que usted esté utilizando o que el ejercicio le pida hacer. Como en este caso vamos a plantear los 6 órdenes, entonces vamos a sacar las 3 proyecciones. Y aquí sí se va a poder notar en un par de las proyecciones que no siempre la proyección es la parte del sólido dibujada en el plano donde se está proyectando. Voy a comenzar yo haciendo la proyección que al menos yo considero que es la más fácil de visualizar. Y es la proyección en el plano XZ. Ponemos Z vertical y X horizontal. Proyección en el plano XZ. Ojo con una cosa. Las proyecciones usted las va a graficar en 2 dimensiones, en 2D. En ese sentido, recuerde que en 2 dimensiones, por favor, los ejes positivos siempre van arriba y a la derecha. Yo sé que da una gran tentación porque a nivel tridimensional el eje X va en diagonal hacia abajo y cuando uno pasa esos ejes a 2D, uno quisiera pasar el eje X apuntando positivamente hacia la izquierda, combinado con el eje Z, pero no, los ejes siempre apuntando hacia la derecha, los positivos en 2D. Por favor, tome en cuenta eso. ¿Que va a tener que rotar la región? Sí, pero es lo correcto y hay que hacerlo. Bueno, ¿cuál es la proyección de nuestro sólido sobre el plano XZ? ¿Qué figura se forma si usted aplasta o contrae todo este sólido respecto al plano XZ? Si usted lo contrae hacia la izquierda, ¿qué figura se le forma? La curva. ¿Y esa curva qué es? Es una parábola, correcto, es una parábola. Bueno, al menos no salieron como el grupo anterior que me dijo que era una elipse. Como una raíz cuadrada. Podría ser que en un momento necesitáramos la raíz cuadrada. Digamos que ahorita no nos interesa tanto la ecuación, solamente la forma. Después nos metemos a si se amerita una raíz cuadrada o no, pero por ahorita solo la forma. Y la forma es la de una parábola. Y fíjese que el sólido en el plano XZ no tiene nada, solo un punto, que es el 009. De ahí en más, dibujo o parte del sólido en el plano XZ no hay. Eso ya es un ejemplo de lo que les decía. El sólido no tiene por qué tener una parte de su dibujo en un plano respectivo para hacer la proyección. Basta con que la sombra genere alguna figura. En este caso, voy a hacer punteado aquí los trazos de la sombra. La sombra vendría así. La sombra sería como esa parábola punteada que yo he colocado acá. No sé si se alcanza a distinguir o si ya les cargó. Tendría siendo así, esa parte punteada. Y ya graficada, pues es, vamos a ver así, es esto. Llega al 3 en X y al 9 en Z. Es una pequeña porción de una parábola. ¿Sí? Ahí está ya la proyección en XZ. Ahora veamos la proyección en YZ. La voy a hacer por acá.
Proyección YZ. Entonces, ¿cuál sería la proyección en el plano YZ? Aquí estamos hablando de ver la sombra o contraer todo el sólido hacia atrás. ¿Qué figura se forma al proyectar en YZ? Parece una tele viejita vista desde atrás. ¿Por qué una tele? Ah, no había entendido. Sí, pero sería una tele un poco rara porque el plano cortado, el plano azul indica ahí que tendría una parte en diagonal como cortada. Y sí, Emerson, con respecto a lo que dice Emerson Manuel, es un trapecio. Kevin, no, no es un rectángulo. Le falta el triángulo que se puede notar en la esquinita, pegado al eje Z, le faltaría ese triangulito para hacer un rectángulo. Sería una figura algo así. Sería por acá, abajo y acá. Así quedaría la región. Aquí esto es 3, 9, 9. Bueno, de hecho, ahí se ve como que es rectángulo porque la escala en Y la he dado un cuadro y medio y la escala en Z es un cuadro por unidad. Entonces la escala en Y la he puesto un poquito más grande porque anteriormente cuando la hice de un cuadro también se me veían cruzadas los dos planos y no se veía tan bien, no se distinguían tan bien, entonces por eso la hice más grande. Así que en realidad la parte de atrás sería cuadrada. Las regiones pueden notar que no las estoy graficando a escala, las proyecciones, pero eso no es lo importante. En las proyecciones no tienen por qué graficarlas de una manera tan exacta, pero sí al menos pueden notar ustedes que la forma debe conservarla la región y por lo menos coloquen los puntos importantes, ese 3 y ese 9 que yo le voy poniendo por donde pasa cada parte de la proyección, es importante colocarlo. Bueno, entonces ahí tendremos, no sé, Kevin, si te queda claro por qué esa parte, esa esquina del triangulito no va en la proyección. Sí, ok. Ahora vamos con la otra proyección, la proyección en XY. La proyección en XY. Bueno, la proyección en XY terminaría siendo la siguiente. En XY pasa algo muy curioso, porque en X acabamos de ver ya una proyección que es la XZ donde no tenía nada del sólido excepto un puntito,
no había nada dibujado en el plano XZ, aún así la proyección se genera con la sombra. Acabamos de ver otra proyección, la YZ, donde allí no hay ninguna sombra extra, digamos, sino que la proyección en YZ es justamente lo que el sólido tiene en YZ, porque es la pared trasera. Y aquí llegamos a la proyección en XY, donde sucede un caso muy, pero muy particular. Y es que la proyección en XY, ¿qué es lo que queda? Queda esta parte del piso que le voy a sombrear ahorita en color negro. Y esa parte del piso, si usted la ve, es como un trapecio. Es cierto que la X está inclinada, ¿verdad? Pero al final vendría siendo algo así. Vendría quedando por acá, sin meternos en problemas con la escala. Vendría siendo como una figura así. Nueve y 3. 3 acá. Entonces, esa es la parte que tiene el piso del sólido y que forma parte del sólido. Ahora bien, ¿será esa toda la proyección? La respuesta, ¿cuál es? ¿Es esa toda la proyección o hay algo más? La curva azul, correcto, Emerson. El corte azul del plano con la cilíndrica genera una sombra en el plano XY y esa sombra la voy a hacer en color morado punteada, va a generar una curva abajo. Ese segmento curvo lo voy a anexar aquí en la proyección y ahí tenemos el complemento. Lo pongo en color diferente, no porque sea necesario, simplemente para resaltar que lo negro sería lo que sí forma parte del sólido y lo moradito sería como la sombra generada por el corte que hace con el plano azul. Así que ahí tendríamos nuestras tres proyecciones. Cada una de esas proyecciones va a servir para 2 órdenes de integración. Y hasta el momento, pues lo de triples no hay nada nuevo. Lo mismo que en doble, se hace el dibujo del sólido y se hace la proyección. Solo que aquí ya no es proyección solo en XY, sino que también puede ser proyección en los otros sistemas coordenados. Bueno, preguntas con las tres proyecciones. No, ok, bien. Cuando ya tenemos las proyecciones, vamos a empezar a plantear los órdenes de integración pedidos. Son 2 órdenes de integración por cada proyección. Entonces, en este caso, vamos a comenzar con la proyección en XZ, la primera que sacamos, con esa región de proyección.
Y vamos a ir estableciendo lo siguiente. La región de proyección le va a dar a usted 2 de los 3 límites de las integrales. O sea, tiene 3 integrales, le va a dar la región los límites de 2 de las 3 integrales. Y son las 2 integrales de más afuera, las últimas que usted va a operar. Le va a dar los límites de esas 2. Y los límites de la integral de más adentro, de la primera que opera, usted los va a sacar de su sólido, analizando, así como en dobles, quién es la función piso y la función techo de su sólido, según la integral que tenga que calcular de más adentro, pero ahora no lo va a poner como resta de funciones, es decir, no es lo que usted va a integrar, sino que los límites van a ser, el límite inferior será la función piso y el límite superior será la función techo de su sólido. Ahora no será lo que va a integrar, sino que serán los límites de integración para los que usted va a plantear eso. Vamos a comenzar entonces con la proyección XZ. Vamos con XZ y vamos a graficar esa región nuevamente, solo para tenerla como referencia por acá. Es algo así. Si usted quiere, a las proyecciones le dibuja los rectángulos representativos, o si no, no. Si quiere que no los necesita y puede plantear las integrales tal cual, no hay ningún problema, pero el dibujo de las proyecciones sí debe de sacarlo. Bueno, en el plano XZ, nosotros vamos a sacar 2 integrales triples. Como es volumen el que nos están pidiendo, sería la integral triple de un 1 y los órdenes son de y, de x, de z, ese es uno, y el otro orden es de y, de z, de x. Ahí tenemos los 2 órdenes de integración para esta región. No se le olvide que las últimas dos diferenciales son las que tienen que ver con su región de proyección. La región en este caso está en el plano XZ, por eso las últimas dos diferenciales son XZ y la primera es Y. O sea que los límites para Y son los que usted va a plantear en su sólido, son los límites para Y. Entonces comencemos. Para el orden de X de Z, nuevamente, la última variable que aparece tiene que ir entre valores constantes y las demás adentro pueden ir entre funciones o valores constantes y para ello irá despejando las variables que le corresponden. La ecuación de la región de proyección, esta parábola, pues era z más 3x cuadrado igual a 9, era esta ecuación. Ahí vamos a despejar z o x según corresponda. Para el primer orden, z en la región va entre valores constantes, z va de 0 a 9. Siempre para el primer orden de integración, z va de 0 a 9 y la x iría de 0 a la parábola. Si nosotros despejamos la parábola, en la parábola la variable x, al despejar x nos quedaría raíz cuadrada de 9 menos z sobre 3. Raíz cuadrada de 9 menos z sobre 3. Y el último sería la integral sobre el sólido, que ya lo vamos a plantear. La integral sobre el sólido. Esa va a ser la última que vamos a plantear. Veamos los otros dos límites de integración de la otra integral. En el otro orden, x va a ir entre valores constantes de 0 a 3. Y va a ir z iría de 0 a la parábola. Despejando z en la parábola queda 9 menos 3x cuadrado en el otro orden de integración. Ahora solo nos queda ver no lleva un 3, ¿verdad? No me dicen nada ustedes, pero no lleva un 3 aquí esta ecuación. Solo es raíz de 9 menos z.
no lleva el 3x cuadrado. Así que, y aquí sería 9 menos x cuadrado. Ahí van a disculpar, estaba poniendo un 3 de más. Bueno, ahí tenemos ya los límites, ahora sí, corregidos para z y x. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la primera integral. La primera integral son en este caso límites para y. Y la primera integral dijimos que se saca de los sólidos, viendo la función piso y la función techo. Entonces, si nos remitimos al sólido, que es el que tenemos acá, como ahora son límites para y los que necesito por los órdenes que estoy sacando, en y de dónde a dónde va la función, o de dónde a dónde van los límites, o de dónde a dónde va el sólido, como usted lo quiera plantear, en y, viendo la función piso y techo desde la perspectiva del eje y. El piso es lo que está más a la izquierda, el techo es lo que está más a la derecha. Cuando es en Z es de abajo hacia arriba, cuando es en Y es de izquierda a derecha y cuando sea en X es de atrás hacia adelante. Así es como usted distingue la función piso y techo. ¿Cuál es el piso y techo para Y? Sí, los planos. Correcto, Carlos. El azul es el piso y el verde es el techo. Plano azul es el piso, plano verde es el techo, porque vamos de izquierda a derecha. Entonces, esas dos ecuaciones de los planos serán nuestras funciones, serán nuestros límites de integración para la variable de más adentro, en este caso y. Y siempre recuerde que para los límites usted debe despejar la variable que está integrando. Como se va a integrar y, debe despejar y de esas ecuaciones de los planos. Así que le va a terminar quedando la integral de la siguiente forma. Le va a quedar del plano azul, que despejando y es 9 menos z sobre 3, al plano verde, que es 9 menos x. Lo mismo aquí en la otra, 9 menos z sobre 3 a 9 menos x. Y ahí tendríamos ya nuestros dos primeros órdenes de integración ya completos. Podemos ver que en este caso, para la proyección en XZ, los órdenes de integración solo quedan con una integral triple. Y pues de entrada son la mejor opción que tenemos por el momento. Si le pidieran que resolviera uno de todos los órdenes, estos dos órdenes son bastante viables, pues repito, solamente son ambos una integral doble. La próxima clase, que ya vamos a ver los otros 4 órdenes, ahí nos daremos cuenta que los demás no son muy viables que se digan, porque van a quedar varias integrales triples que calcular. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? No hay preguntas, chicos. Insisto, ya han estado más callados que de costumbre. ¿No? Vale. Bueno, si hay preguntas, las hacen. Si no, pues no hay problema. Bien, nos iríamos quedando hasta acá. Ya le contesto, Leonardo, ya les contesto. Nos iríamos quedando hasta acá. Ya voy a contestar esas dos preguntas. Solo que la próxima clase vamos a ver los otros 4 órdenes de integración
y no lo empezamos ya porque nos vienen quedando 10 minutos y los otros órdenes son un poquito más complicados de ver porque llevan varias integrales triples, no son tan directos como este que acabamos de analizar. Vaya, dice Leonardo, ese límite de masa, en el límite de masa adentro serían iguales. ¿Cómo así, Leonardo? ¿Serían iguales quiénes? Ah, correcto, correcto. En la integral más interna, que es la primera que se opera, siempre se tomarían así. Se tomarían del sólido, viendo desde la función piso hasta la función techo, y lo que va a cambiar es, dependiendo de la variable que va a integrar, la perspectiva de dónde a dónde va a ver usted el piso y techo. Si es Y, como en este caso que hicimos, es de izquierda a derecha. Piso a la izquierda, techo a la derecha. Si es en Z, es de abajo hacia arriba, y si es en X, es de atrás hacia adelante. Esa es la perspectiva que debe tomar según la variable a integrar para ver función piso, función techo. Manuel dice, aunque el sólido no esté en el plano, XZ, se grafica la proyección para determinar las funciones. No, no, Manuel. Las funciones piso y techo no tienen nada que ver con la proyección. No tienen nada que ver. Es decir, la proyección es una cosa y la función piso y techo no tiene por qué ser la misma proyección. Que influye porque, bueno, el piso y el techo de una cilíndrica determinan, tal vez no en el 100% de los casos, pero ayudan a determinar la proyección. Pero no es que estén directamente relacionados, que van a ser iguales. Entonces solo cambian los dos más externos siempre que tengan el mismo diferencial. Ah, correcto, Leonardo, correcto. Correcto. Cambiaría los dos de afuera cuando tengan el mismo diferencial adentro. Cambiarían los dos de afuera. Pero también cabe la posibilidad, Leonardo, de que, como lo veremos en los otros 4 órdenes que faltan, de que en un momento dado también haya que separar el piso y techo del sólido, porque puede ser que en algunas partes el sólido tenga 2 pisos distintos o 2 techos distintos o más. Puede ser que ahí toque separar en varias integrales. Pero inicialmente digamos que para los diferentes órdenes de integración, los primeros límites de su integral siempre van a ser los mismos. Por lo que decía, los límites vistos desde el sólido no tienen nada que ver con los límites planteados en la región. Aunque el sólido no esté en el plano, en ese caso se grafica la proyección para determinar las funciones, es decir, los límites de las otras integrales. Ah, sí, ajá, correcto. Ah, ya le entendí, Manuela, su pregunta. Sí, aunque el sólido no forme ninguna figura en el plano como en el XZ y como una porcioncita del XY también, que es la curva, aunque no forme ninguna figura ahí, pero si uno ve la sombra y proyecta y se forma alguna figura, pues entonces ahí se van a tomar en cuenta las funciones de lo que proyecte esa sombra. En este caso, en el plano XY, la sombra ella era proyectado por la cilíndrica, entonces se toma esa ecuación como referencia. Bueno, nos quedamos hasta aquí entonces, chicos.